Continuamos con Sentido Común y me acompaña Luis Costa, que puedo decir todo lo que es, pero fundamentalmente es un amigo y que me ayuda a pensar casi siempre. Y hoy publicó en el diario La Nación, le publicó una nota que se llama Milei y el símbolo del poder. Y es una charla que tenemos frecuentemente sobre si la forma de ejecutar el poder de Milei habla mucho más de él que de nosotros, habla de todos nosotros, de una sociedad rota que elige una persona rota. ¿Y por qué no entiende que sería mucho más fácil elegir otro camino que tiene que ver con la búsqueda de algún tipo de acuerdo mínimo desde el cual construir? ¿Cómo andás? Gracias por venir. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por la invitación. Tengo esta teoría que el estallido ya sucedió en la sociedad y ese estallido puso a Milei que presidente. Que no hay que buscar un estallido similar al del 2001 para entender lo que nos está pasando. Ahora, Milei, ¿por qué crees que sigue ejecutando como si estaríamos todos inservibles? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que permite pensar a Milei desde el concepto del poder, ¿no? Desde la idea del poder, y el poder entendido como la capacidad de influir sobre otros, porque la política, básicamente el que gestiona trata de llevar adelante sus políticas y las tiene que hacer. Cuanto más convence a los demás para hacerlo, más las puede vehiculizar, llevar adelante, ¿no? Entonces uno puede pensar en Menem, en algún momento era totalmente dominador de cualquier situación burocrática que pudieras tener, la relación con los gobernadores, etcétera, ¿no? Entonces uno puede hacer esa pregunta sobre Milei. Cuando viene un gobierno nuevo, una de las maneras de medir a los gobiernos es qué capacidad tienen de llevar adelante las políticas de gestión que deciden que son las mejores para torcer el rumbo y para tratar de que les vaya bien, ¿no? Y esto para mí ayuda a correrlo a Milei de los aspectos ideológicos. Porque generalmente Milei, él no ayuda mucho con esto, eso es lo que yo comento en el artículo al principio. Milei no ayuda porque él trae desde la campaña, inclusive todavía. ¿No lo trae de su casa, de su cuna, de su... Bueno, trae una carga, le da en la comunicación pública que él hace, y privada supongo que también, una enorme carga a conceptos teóricos. O sea, se describe como liberal, anarcoliberal, y nombra autores, ¿no? Nombra Hayek, von Mises, no sé, Friedman. Es decir, él aparece cargado de un montón de teoría y lo que él espera que esa teoría sea como una especie de marco por todos los demás. Bueno, o que ofrece como no es una teoría que explica el funcionamiento social, sino que no solamente que la explica, sino que cuando se la implemente en su estado casi puro, va a producir buenos resultados. Es decir, no se diferencia mucho del comunismo. El comunismo dice, yo modifico las relaciones de producción y los hombres quedan libres entre sí, se van a reconocer entre sí y va a haber comunismo, se acabó el capitalismo. O sea que son dos teorías que lo que hacen es establecer nuevas reglas de juego, ¿no? Si uno trata de leerlo a Milei sobre eso, en esa disputa teórica, pasa lo que está pasando hoy en general, creo yo, en el marco de la disputa política. Que es que Milei dice que lo mejor es el liberalismo y los otros le contestan y dicen, bueno, vos no podés sacar al Estado y por lo tanto tenés hoy al escenario político con batallas conceptuales entre ambos. Pero vuelvo sobre la idea de poder. Nadie está mirando, bueno, en realidad sí lo están mirando, pero queda atravesado un poco por estas cuestiones teóricas, de qué capacidad tiene Milei para ser influyente. ¿Él lo sabe? ¿Y utiliza este método para...? Él cree que, a ver, el poder podríamos combinarlo como desde un punto de vista sociológico, ¿no? Tiene poder el que no lo usa. O sea, el que lo tiene como una potencia. Convence a otros, porque en la oferta de una orden está el riesgo de que si vos no la cumplís, no sé, viene la policía o... Vienen los trolls o te saco los recursos de la... Bueno, los trolls juegan ese rol. La amenaza en las redes, la acción pública que él hace de quitar funcionarios, las órdenes, hay un montón de cuestiones de Milei. Pero lo interesante es que él tiene que recurrir, pero lo interesante es que él tiene que recurrir a eso que te diría que no es una amenaza, es un uso efectivo de la fuerza. Por tanto, Milei constantemente, si uno repasa los primeros meses de su gestión,
ha estado acompañado de una enorme carga de decisiones muy relevantes, ¿no? Porque él claramente intenta hacer modificaciones, podríamos llamar, no sé, estructurales, sobre las cuales la capacidad o calidad yo no estoy en condiciones de describir, pero sí puedo decir, digamos, por lo que se ve, que él recibe mucho rechazo de muchas de sus decisiones. La ley no termina de salir, el DNU está en riesgo, tiene conflicto con los gobernadores que a veces se le enfrentan, es decir, el Congreso no termina vehiculizando lo que él necesita, y la respuesta de Milei en general es una respuesta violenta. Puede ser con él tuiteando, con él sacando, como dije recién, sacando funcionarios, ¿no? Entonces, más allá de los aspectos teóricos, en cualquier situación de interacción social, cuando uno entra en conflicto, y cuando Milei hace uso del poder, entra en conflicto porque dice, por ejemplo, que todos los diputados son los delincuentes, entra en una situación de conflicto. Lo que hace eso, podríamos decir en términos poco técnicos, empasta la vehiculización de la comunicación. Entonces Milei queda atrapado en su gestión en algo parecido que sería él, en vez de tener el poder y usarlo solamente, como diría Weber, como la última ratio, es decir, como la última opción que te queda cuando ya no hay más nada para hacer, él lo usa constantemente, y por eso me parece que es interesante compararlo con la emisión monetaria que él tanto critica. ¿Qué decía el kirchnerismo? Yo emito dinero porque con eso, digamos, le doy plata a la gente para que consuma. Y Milei le dice, no, si vos emitís dinero, no resolvés los problemas de la inflación. Bueno, un sociólogo podría decirle, de una corriente de sociología, le debería decir, usted deje de usar el poder porque es el equivalente funcional a emitir dinero. Usted cree que resuelve problemas, pero en realidad lo que hace es los estira, porque cuando usted usa el poder predispone a los demás para seguir diciendo lo que no, más que sí. ¿Por qué crees que se generan estos extremos absurdos? ¿Por qué crees que el mismo tipo que critica a Maduro porque recibe órdenes de un pajarito que le habla al cerebro no critica a Milei que habla con los perros y cree en las fuerzas del cielo? Bueno, en realidad te diría que el problema de la política argentina es que viene, si querés, desde el principio de los 2000 o desde el kirchnerismo en adelante, hipermoralizada. O sea, pero eso no es moral lo que te estoy preguntando. No, pero quiero decir, lleva a las situaciones de los extremos, ¿no? Quiere decir esto es, nosotros somos buenos, los de enfrente son malos, y esto es una cruzada. Eso está muy vinculado a ideas religiosas, porque observar a las gestiones a través de elementos, si querés, más bien ideales, como por ejemplo pueden ser aspectos religiosos. Cristina, me acuerdo cuando daba discursos una vez, no me acuerdo qué acto era, se le abre la puerta de la quinta y dice, el viento del sur es Néstor que está abriendo la puerta. O sea que en realidad en la política argentina está atravesada mucho por la necesidad de como la racionalización, la racionalidad de la gestión no tiene elementos objetivos, hay que ir a buscarlos. ¿De dónde? Del cielo. ¿En los pajaritos o en los perros? Todos han buscado a una cuestión de, digamos, de aspectos así, si querés, medio religiosos, en los cuales, bueno, van a buscar ayuda, ¿no? Y Milei no es la excepción. Pero te diría que el marco de base que hay es, la tragedia probablemente para el pueblo argentino es que nosotros, la cuestión no es si es un Estado, si el Estado sí o el Estado no, es si el Estado produce buenos resultados, si, digamos, si la capacidad que tiene de respuesta del Estado para cuestiones que el país necesita. Ese es un debate que queda alejado de, como la ideología cubre tanto espacio en el debate público, nadie está prestando la atención a cuestiones de presupuesto, qué se necesita, qué no se necesita. O sea, el debate que propone Milei sobre el Estado no es un debate, bueno, no sé, vamos a una agencia pública que se ocupa de una epidemia. Vamos a despedir, pero bueno, no me propones por qué voy a despedir esto. Pero no hay cuatro años de un análisis racional. Bueno, esta agencia permitió reducir, no sé, los contagios con datos objetivos en la zona norte del país, en el NOA y en el NEA, en el dengue. Por lo tanto, con estos análisis que tenemos podemos proyectar que podemos reducir, esto no se puede bajar. Esa sería una discusión basado en criterios cognitivos, ¿no? O sea, pero Milei no propone eso. Entonces, en ese sentido, él se acerca muchísimo al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque lo cerramos. Porque es una cuestión ideológica de él. Cerramos al C, ¿por qué? Porque lo cerramos. Porque todo lo que esté al Estado está mal. Esa es la explicación. Y uno podría decir, bueno, a lo mejor uno no estaría otra vez, yo no estoy en condiciones de decir si está bien o está mal, pero lo que sí podemos describir es la forma en que se explica
esa decisión. Y esa decisión no está explicada por criterios cognitivos, sino está explicada por elementos conceptuales generales que se suponen que el Estado esencialmente, podemos describirlo filosóficamente, en esencia está mal porque termina siendo una organización ilícita, ¿no? ¿Hasta cuánto soportan los pueblos y las sociedades tanto ruido, tanta tensión? Bueno, no mucho, ¿no? O sea, la verdad que la clave termina siendo siempre la economía. La verdad es esa, ¿no? ¿Cuánto puede aguantar, ¿no?, la economía? Está bastante comprobado que la gente, una vez que decide su voto, está un tiempo largo justificando su voto y haciendo grandes esfuerzos cognitivos por evaluar las gestiones digamos, de lo que vota en función de confirmar lo que acaba de hacer. Agarran el TikTok y te mandan, che, mirá, ¿ves? Que ¿Te das cuenta? Claro. Pero antes de que existieran las redes sociales, claro, en la década del 60, los primeros estudios en Estados Unidos sobre la relación entre la identificación partidaria y el voto, ya establecían ese tipo de relaciones y hasta el día de hoy se sigue comprobando, ¿no? Entonces está muy bien para mí la pregunta que vos haces es ¿hasta cuándo? Pero hay que saber que durante un tiempo, unos cuantos meses, esto se sostiene, ¿no? ¿Qué es lo que lo rompe? La economía y sobre todo lo que lo puede llegar a romper es algún tipo de escándalo público. Que en el caso de Alberto Fernández fue el cumpleaños de Fabiola Yáñez fue enormemente decepcionante, pero necesita, generalmente se combina con alguna de las cosas. Por ejemplo, en Alemania, cuando la socialdemocracia o la democracia cristiana, hay un estudio muy interesante hace algunos años que muestra cuando bajan los votos o el afecto por esos partidos, está vinculado a casos de corrupción o casos de escándalos públicos. La última. ¿Por qué el votante de Milei, que tanto criticó el nepotismo del kirchnerismo, poniendo a Cristina en la provincia, a Néstor en otro lugar, a Máximo y todo eso, hoy ve endulzantemente que Karina Milei, su hermana, sea candidata en la provincia? ¿Por qué para el nepotismo para un lado sí, para el nepotismo para el otro? Tiene que ver con lo que te acabo de decir, o sea, la gente... Quiero que lo refuerces. No, la gente no... el sistema político no puede ser descripto por bueno o malo, ¿no? Digamos, sino que la gente que está dentro de la política, una vez que entra, empieza a darse cuenta que tiene que resolver cuestiones y a veces no le queda otra que poner familiares en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Claro, no, bueno, eso es porque no tienen estructura, bueno, no sé, digamos, son decisiones de gestión, pero si querés, hay dos cosas que son distintas. Una vez que están ahí adentro, empiezan a sentir lo mismo que probablemente habrá sentido, no sé, el kirchnerismo, y tienen que resolver los problemas parecidos. Menem no nos trajo a Zulema Yoma o a Emir o a Zulemita. Está bien, pero su hermano terminó siendo funcionario en el Senado muy importante. Sí. Sí. Hubo Alfonsino, bastantes problemas. Bueno, pero Alfonsino me parece que va en otro. Muchísimos tiempo para ser diputado. Sí, pero si querés volvemos al tema de por qué la gente no le preocupa ni la democracia ni el derecho. La gente lo que le preocupa es básicamente, mirá, los economistas están todos contentos ahora. Y estaban preocupadísimos antes por la democracia y por las relaciones con Venezuela. Ahora están desfilando muy alegremente por los programas de televisión diciendo que está todo perfectamente bien. No pagan las cuentas, Topi. Bueno, tendrán recursos para pagarla. A los economistas no les preocupaba la democracia cuando el gobierno que estaba no era alineado a lo que ellos consideran que hay que hacer como política económica. Eso también es, porque la clave son los puntos de vista, no son las cosas. Las cosas no son nada. Es lo que hacemos con las cosas. Tenés razón. Sí. Luis, gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables. Muchas gracias.